El concepto cladista y filogenético, los vamos a ver juntos, son muy similares. Son importantes porque son los más prácticos y la mayoría de los biólogos seguimos este concepto en la práctica. Aunque consideramos a las especies como linajes, necesitamos una forma para reconocer a esos linajes y es donde aplicamos el concepto cladístico y el filogenético. Según esta definición filogenética de especies, las especies son grupos de individuos que tienen alguna característica diagnóstica, que llamamos sinapomorfías. Entonces, la idea detrás de esto es, tenemos dos linajes, cuando se separan esos linajes y pasa suficiente tiempo, se llega a tener estas características de caracteres únicos. Se reconoce como dos linajes porque tienen estas características únicas. Acuérdense que hablamos de caracteres esenciales, necesarios y suficientes para pertenecer a una especie. Bueno, esto se parece, la idea es muy similar, pero detrás de esta idea del concepto filogenético está de que son linajes, y esas características no es lo que define a las especies, sino es una forma de reconocerlas, es evidencia de que hay dos linajes ahí. Ahora, lo que está ocurriendo en la historia es de que tenemos una población hasta abajo de esta imagen donde pues todos los individuos están reproduciéndose con todos y tienen relaciones de papá, mamá, primos, etc. Llega un punto a medio donde se interrumpen esas relaciones se llaman tocogenéticas las que tienen con sus familias y se generan dos grupos que ya no tienen relaciones tocogenéticas entre sí. Los de la B y la C ya no están emparentados entre sí. Un punto en la parte del C tiene a todos sus familiares dentro de esa parte y un punto en la parte de B tiene o está más relacionado con todos los de B que con cualquiera de C. En ese momento es cuando se hace la especie y se empiezan a generar esas características. Ahora veamos el concepto cladístico, que es muy similar al filogenético. El concepto cladístico incluye hacer un cladograma y dentro de ese cladograma reconocer la unidad más pequeña que tenga sinapomorfías. Entonces, seguimos hablando de linajes. Hay dos linajes que se separan y pasa suficiente tiempo, entonces tienen una sinapomorfía y son monofiléticos. Se reconoce que son dos especies porque tienen esas sinapomorfías. Una explicación gráfica de este concepto se tendría un cladograma y tendríamos que reconocer la unidad más pequeña que tenga sinapomorfías. En este caso es la de la izquierda, la especie o el taxón 1, con las tres sinapomorfías de sus líneas azules, y la de la derecha, esos tres grupos con las dos sinapomorfías, las líneas moradas. No hay forma de separar esas tres porque ya no hay sinapomorfías que las distingan entre esos. Entonces, según la definición cladística, aquí tendríamos dos especies. El problema con estos conceptos, tanto del cladista como del filogenético, es que puede haber dos especies muy separadas que ya tengan varios tiempos de ser linajes independientes, pero que aún no han desarrollado sinapomorfías. Entonces serían irreconocibles. Ya están los dos linajes, pero no podrían reconocerse bajo este concepto. O el caso contrario, dentro de una especie podemos tener pequeños grupos o poblaciones que tengan características únicas. En los humanos, por ejemplo, podríamos tener áreas geográficas con humanos que tengan algún gen o algún rasgo morfológico que solamente lo tengan ellos. Y no es de que sean otra especie, simplemente tienen sinapomorfías, bueno, características únicas, pero a un nivel más bajo, a un nivel de población, no a un nivel de especie. Bajo este concepto tendríamos que reconocer esas poblaciones, aunque sean del mismo linaje, las reconoceríamos como otra especie, porque eso es lo que dice el concepto, lo cual está equivocado. Recuerden que si estamos utilizando caracteres únicos para reconocer especies, pero no para decir lo que son, sino como por reconocerlas.
no porque tengan cierta característica un ejemplar va a pertenecer a una especie, sino es evidencia de que hay un linaje atrás o varios linajes. Bueno, es universal esta, sí, es muy útil. Se puede aplicar incluso a organismos fósiles, porque nada más necesitas ver las características que sean únicas, a ejemplares de museo. Es objetivo, depende de qué es, cómo se reconocen los caracteres sinapomórficos, que es lo que vamos a ver, no es tan objetivo. Es aplicable, sí, solamente necesitas hacer un estudio de varios caracteres de varias poblaciones y reconocer si hay caracteres únicos en cada uno de ellos y dar evidencia de que son linajes distintos. Y el contenido teórico es precisamente que hay dos linajes y que con paso del tiempo se fijaron ciertas características. Esa es la explicación de que da este concepto. Como les decía, estos dos conceptos son muy útiles, son populares, son prácticos, y después del evolutivo, que es el más importante, quizá estos dos sean los más relevantes porque son los que se usan más en la práctica.